Muy buenas tardes, bienvenidos a la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Estoy con la diputada Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Rosibel, y un saludo a los televidentes y radioescuchas. Gracias, doña Marcela. Hoy la hemos invitado porque queremos conocer cómo avanza el proyecto que reforma y moderniza el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Una discusión que se ha alargado un poco acá en el Congreso, que es urgente, que los costarricenses están urgidos de la modernización de este servicio, pero que sigue teniendo objeciones. Para que le cuente a los costarricenses qué es lo que ha pasado con este tema. Bueno, el proyecto está en el plenario, está en un momento en que creo es oportuno, sobre todo en poder valorar. Yo creo que este proyecto es un paso para abrir una discusión, no solamente de forma, sino de fondo, en términos de liderazgo que tiene que llevar el Poder Ejecutivo a través del MOP, a través de Incofer, y la posibilidad de poner sobre el tapete cuál es el modelo de movilidad que los y las costarricenses están demandando. El proyecto tiene una serie de mociones, ya el Poder Ejecutivo, algunos compañeros que han planteado dichas mociones les ha ofrecido un proceso de negociación. Yo lo que observo es una discusión que me parece que es preámbulo, además de este gran tema que es la infraestructura pública y obviamente ligado al sector transportes. El proyecto básicamente pues hemos venido escuchando argumentos de compañeros en donde creo que tal vez la discusión va a aclarar los puntos que están planteando en términos de que se demanda una asociación público-privada, que el proyecto de por sí lo plantea en sus diferentes artículos, no solamente en términos de un eventual apalancamiento, sino incluso en lo que tiene que ver con la construcción del tren eléctrico interurbano. Yo creo aquí es, digamos, hay que precisar, realmente el territorio nacional de la GAM es un 4%, metros más, metros menos, pero es un 4% y está conteniendo más del 55% de la población. Esto evidentemente no hay que explicarlo mucho. Hace 20 años, cuando el tren fue de alguna forma sacado del sistema de transporte, pues no teníamos un crecimiento poblacional, creo yo. En los últimos 20 años la población ha crecido un 47%. Creo que a futuro no va a crecer igual. En todo caso, sí hay que atender una demanda de pasajeros en virtud de que además, incluso la Defensoría lo ha señalado, el derecho a la movilidad es considerado un derecho humano. Adicionalmente, creo que hay un componente que vendría a contener o a dar respuesta esta iniciativa que tiene que ver con las emisiones, ¿verdad?, o los gases de efecto invernadero, que justamente estamos buscando alternativas en una flotilla vehicular que particularmente está en manos de personas o de privados, porque el transporte público no está representando la mayor, digamos, el mayor bloque o el mayor porcentaje de impacto como sí lo están teniendo los carros privados. Y además el país está invirtiendo alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto en enfermedades que tienen que ver con la respiración o enfermedades ligadas a la contaminación del aire. Yo creo que esta discusión es una discusión que tiene que darse en una dimensión en donde hay que atender, y a mí realmente me parece importante, las observaciones de los compañeros por el fondo, que la mayoría lo que están planteando es que es el sector privado que tiene que entrar en operación. El proyecto lo contiene. En mi criterio, el tema de público tiene que ser garantizado por el Estado. Adicionalmente, como lo mencionaba ahora, viene a dar respuesta a una problemática social y ambiental que el país tiene que atender. Se ha señalado que el sector privado, y yo considero, atiendo, y el proyecto lo está también de alguna forma solucionando, es un instrumento para dar solución, poder establecer esas alianzas en un marco flexible. Quienes han dicho que el Incofer no está en condiciones llevan razón, ¿verdad? Yo creo que este proyecto lo que intenta es dar un paso adelante. Y las objeciones sobre el tren, justamente, yo he recibido, y creo que hay que reconocer, por ejemplo, una persona como
el anterior don Miguel Carabajías, que estuvo presidente ejecutivo del Incofer, que creo que fue una persona persistente en decir que el tren tenía que tener una viabilidad en este país y eso hay que reconocerlo. Hoy le toca a Guillermo Santana la responsabilidad de poner en orden y en flexibilidad a una institución que quisiéramos darle todos los instrumentos, pero justamente esto es resultado de una negociación. Yo, en ese sentido, hay que rescatar que si el Estado es el garante de la tutela de derechos y se está planteando que el derecho a la movilidad es un derecho humano, por lo tanto el Estado tiene que apropiarse de dar los instrumentos para poder garantizar y tutelar el derecho, de que la gente se pueda mover y que además pueda fortalecer su calidad de vida. Doña Marcela, ¿están cerca de llegar a un acuerdo o cada vez se alejan más? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en esta Asamblea Legislativa hay conciencia de lo que esto significa. Creo que el debate, si realmente lo estamos asumiendo con la seriedad y la profundidad del procedimiento democrático, debería de subsanar las dudas. En todo caso hay una serie de mecanismos, además de las reiteraciones, que las y los diputados podemos acordar para subsanar en donde haya, si hay un acuerdo, que intervenir. El país se ha retrasado 20 años. Cuando salió CONAVI hace 20 años, solucionó un problema muy concreto que tenía que ver con tapar huecos. Superado eso, pasó a hacer otras tareas que hoy incluso, y lo asocio con el tema justamente de lo que se ha señalado, que muchas de las tareas en infraestructura han carecido de prediseño. Hoy nosotros necesitamos agilizar este proyecto porque sí tiene que ir con un prediseño que garantice la viabilidad, el ahorro, digamos, los acuerdos contractuales que se generen con las empresas, pero sobre todo darle satisfacción a una población costarricense que se ha visto en todo caso no cubierta por opciones de transporte y transporte público. El tren eléctrico interurbano viene a poner a Costa Rica en el siglo XXI y yo creo que esa es la discusión que hay que dar. Sí hay que afinar detalles, yo he escuchado las observaciones de los compañeros, en algunas me parece que llevan razón y el Ejecutivo ya ha dado un menú de opciones para negociar, en otras yo soy de la tesis de que el Incofer tiene que tener un papel protagónico porque está salvaguardando un derecho que me parece que es fundamental para la calidad de vida de las personas en este país. Y además hay que poner en perspectiva que adecuar la cantidad, o sea, si estamos hablando de una población que ha crecido a un ritmo de un 47%, que no solamente demandan servicios en términos de transporte, sino además en otro tipo de servicios, tenés que dar una condición al Estado y a través de sus instituciones para que puedan dar respuesta a la población. En ese sentido, creo que la institución, tal y como está contenido en el proyecto, que sí se pueden hacer alianzas público-privadas, daría un marco de flexibilidad, se le dan condiciones interesantes, exoneraciones de impuestos, está separado lo que es el fortalecimiento de lo que es el proyecto del tren eléctrico interurbano, pero en todo caso creo que lo que se está tratando de generar para que las fracciones políticas podamos tener un acuerdo no en un proyecto, sino en una visión de hacia dónde tiene que caminar el país en términos de energías limpias, en términos de movilidad y en términos de la implementación que hay que generarle en calidad de vida y en ahorro al país. Nosotros logramos implementar este proyecto, le estaríamos ahorrando en cifras del 2014 más de 2.000 millones de colones para no depender incluso de hidrocarburos en los próximos años. Dineros que se pueden reinvertir en otras áreas que el Estado y los costarricenses necesitemos. Yo creo que aquí apegarse a la dicotomía Estado-mercado no supera ni resuelve problemáticas que son de carácter multidimensional, o sea que tienes que dar al tema de la salud pública, al tema del ambiente, al tema del transporte, al tema de la calidad de vida, y así una lista enorme de temas que estaríamos intentando resolver. No podés ponerle si es que el Estado es más o menos, tenés que buscar una fórmula que garantice la viabilidad no solamente de la obra, porque no es un fin en sí mismo, sino la viabilidad de un nuevo modelo que el país quedó rezagado.
Cuando usted habla de modernizar el INCOFER, ¿el proyecto a qué se refiere? Concretamente, bueno, le está dando una serie de flexibilidades, desde la posibilidad de establecer, como lo mencionaba, instrumentos, digamos instrumentos financieros, fideicomisos, títulos, valores, la posibilidad de poder establecer, bueno, una serie de exoneraciones para que pueda implementar su capacidad ejecutora. Incluso hay una moción que estamos dispuestos a votar del compañero, me parece que creo que del Movimiento Libertario, no sé si de Natalia o de Otto, que tiene que ver con que se quería que la institución no estuviera sujeta a la autoridad presupuestaria. Pues le damos la posibilidad de que sí, para que esa modernización tiene que ver en cómo opera y cómo se mueve, pero en todo caso no darle tampoco rienda suelta, si así lo consideran los compañeros de las fracciones, la posibilidad además de poder mover personal con el Instituto Costarricense de Electricidad para el diseño, operación, incluso de lo que va a ser la ampliación o futura ampliación de las obras. La posibilidad, en varios artículos se ha establecido, y a mí me parece muy interesante porque incluso al Consejo Directivo se le da una serie de competencias que tiene que ver con poner a la institución en una modernidad conforme a las alianzas que tenga que establecer con privados sin que salga de los controles del Estado, o sea, de la Contraloría, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, de la SUGEF. Si estableciera que lo que tiene que ver con la construcción del tren, le da la posibilidad de que establezca una serie de contrataciones, sea con nacionales o extranjeros, sin que salga, digamos, del ojo o de la fiscalización de los entes controladores. Y yo creo que es una fórmula que estaríamos ensayando para darle a la institucionalidad una garantía de tutela de derecho, pero al mismo tiempo la flexibilidad para que entre en diálogo con el sector privado. Bien, muchísimas gracias, doña Marcela, quien nos ha ampliado sobre este proyecto de ley que está en el plenario legislativo y que pretende modernizar el INCOFER. La dejamos para que haga quórum y nosotros vamos con tomas del plenario. Muchas gracias, buenas tardes.